Bueno, la sustanciación del juicio ordinario. La sustanciación del juicio ordinario vendría a ser paso a paso los pasos que se van siguiendo dentro del proceso. Para repasar un poco, antes del juicio ordinario venían lo que eran las medidas preparatorias, que era lo que encaminaba lo que sería la preparación de la demanda o la preparación de la defensa para un futuro proceso. Bueno, acá en la sustanciación del juicio ordinario vamos a ver paso a paso lo que sería el proceso en sí. Empezaría con la etapa de afirmación, que sería la demanda. Bien, cuando yo demando a una parte para más que nada cobrar, por ejemplo, una deuda, para cobrar un alquiler, para alimentos, etc. El motivo que quieran, bueno, yo voy a demandar a la contraparte por un motivo X y ahí empezaría la etapa de afirmación y sería el inicio de la sustanciación del proceso. Bueno, de esta manera va a ir ante el juez y de esta manera el juez lo va a emplazar y a citar a estar a derecho a la contraparte, o sea, al demandado. De esta manera lo va a emplazar en un cierto término de tiempo para que comparezca al proceso y lo va a citar, bien, en un día y hora determinada. ¿Cómo lo va a emplazar? Bueno, esto dependiendo del lugar donde viva el demandado. Si el demandado es dentro de la misma localidad, vendría a ser el plazo de 3 días. Si es dentro de la misma provincia, el plazo de 10 días. Si es fuera de la provincia, es decir, pero dentro de la República, dentro del país, por ejemplo, si un rosarino demanda a alguien de Buenos Aires, el tiempo de emplazamiento y de citación sería de 20 días. Y por último, si está fuera de la República, sería de 40 a 80 días. Si estaría en el extranjero, básicamente. Ese sería el emplazamiento y citación. Una vez que pasa esa etapa, el juez le va a correr traslado a la contraparte para que comparezca al proceso a través de cédula, ¿bien? Que es básicamente la notificación. Señor demandado, usted se va a tener que presentar a la audiencia en tal hora, en tal día, y en tal momento, y lo emplaza y lo cita hasta la derecha. Viene después lo que sería el comparendo. Bueno, el comparendo es cuando se presenta físicamente el demandado al proceso en sí para directamente empezar a defenderse, básicamente. Pero podemos ver que hay distintas reacciones por parte del demandado. En estas va a haber 4 generalmente, que puede ser la contradicción, el allanamiento, la reconvención y también cuando no comparece. Bueno, cuando hay contradicción, básicamente es cuando niega. Por ejemplo, yo demando a una persona porque me está debiendo plata y esa persona me dice, niego que te debo plata porque yo ya te pagué. Supongamos, eso es una negación, entonces me está contradiciendo. Esa es una de las reacciones que puede tener el demandado. Después tenemos lo que sería el allanamiento. El allanamiento es cuando el demandado realmente reconoce que a nosotros nos está debiendo plata, por ejemplo, y dice, ah, sí, es verdad, yo te debo. Bueno, ahí se estaría allanando y de esta manera tenemos el allanamiento. Después tendría, por ejemplo, si no comparece. ¿Qué pasa si no comparece? Vamos a suponer, no comparece al proceso en el término que le fijaron para que justamente comparezca. Bueno, en ese tiempo, si no compareció, se le va a declarar como rebelde. Bien, se le va a declarar la rebeldía y el efecto que va a tener es que el proceso va a seguir su curso normal sin su representación. Es decir, vamos a suponer que se le venza la etapa de emplazamiento y se le declara la rebeldía. Bueno, una vez declarada la rebeldía, el demandado puede después llegar a entrar al proceso. Es decir, a lo mejor no entró en el término fijado, pero entra después. Y ahí es donde cesa la rebeldía. Bien, cesa la rebeldía y el proceso sigue normal. Después tenemos lo que es la posibilidad de interponer excepciones, que sería el paso 4. Una vez que comparece, el demandado va a tener la posibilidad de interponer excepciones. ¿Qué excepciones? Excepciones dilatorias o excepciones suspensivas. Las excepciones dilatorias o de previo y especial pronunciamiento las encontramos en el artículo 139 del Código Procesal, que van a ser incompetencia, defecto legal, falta de personalidad o personería en el actor o falta de cumplimiento de mediación prejudicial obligatoria. Las dilatorias justamente dilatan el proceso, no es que lo detienen completamente, no tiene efecto que lo va a paralizar, sino que lo va a extender, lo va a patear para un poquito más adelante. Y la suspensiva, que si mal no recuerdo está en el artículo 141, vendría a ser cosa juzgada y litis pendencia. La cosa juzgada es, por ejemplo, si a mí me demandan por una causa que ya salió una sentencia anterior hace 6 meses atrás,
yo voy a decir no se puede hacer este proceso porque justamente ya hubo una sentencia anterior en base a esto, entonces, por lo tanto no lo podemos rediscutir. Y de esta manera tiene efecto de cosa juzgada. La litispendencia es cuando tenemos ya un juicio dentro de un juzgado y me quiere denunciar por la misma causa con otro juzgado. No podemos ir a otro juzgado cuando ya tenemos un proceso acá, digamos. Entonces ahí habría una litispendencia, justamente hay un litigio pendiente. Después tenemos lo que sería la contestación de la demanda. La contestación de la demanda es cuando el demandado contesta la demanda, bien, si pongamos, vamos a suponer que no interpone excepciones, contesta la demanda y acá es donde verdaderamente se traba la litis. Que se traba la litis es que acá es donde el proceso ya se fija firme. Y bueno, una vez que se contesta la demanda, después vendría lo que sería la apertura de la causa probatoria. Bueno, la apertura de la causa probatoria, yo necesito, puede ser que por ejemplo a mí me nieguen la apertura de la causa probatoria y el artículo 145 nos va a establecer que en caso de negación de la etapa probatoria yo puedo... en caso de que denieguen la apertura de la causa probatoria, puedo interponer recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Bien, el recurso de revocatoria va más que nada para que a mí me permitan probar. Si eso no funciona, tenemos el recurso de apelación en subsidio. Por eso se plantean las dos juntas. Bueno, una vez que pasa la apertura de la causa probatoria, ahí tiene más que nada dos etapas. El ofrecimiento de la prueba, es decir, yo le ofrezco al juez, le digo, señor juez, yo me voy a hacer valer de tal prueba, de tal prueba, de tal prueba. Pericial, informativa, documental, testimonial, confesional, etc. La que quieran, yo le ofrezco al juez de qué pruebas me voy a valer. Una vez que yo le ofrecí al juez, va a venir la producción de la prueba, es decir, cuando traigo a los testigos al proceso, cuando traigo a los peritos al proceso, es cuando ya se pone en marcha la prueba en sí. Esto va a tener una etapa de 45 días, es decir, los primeros 10 días van a ser más que nada de ofrecimiento de la prueba. Y los otros 30, es decir, 40 días va a durar, los otros 30 días va a ser la producción de la prueba. Por lo tanto, la etapa de la apertura de la causa prueba hasta la clausura de la etapa probatoria va a tener 40 días. Y después vienen lo que serían los alegatos. Los alegatos es la valoración que se le da al mérito de la prueba. Básicamente sería un resumen de la etapa anterior, que es la valoración que se le da en sí a la etapa probatoria y a las pruebas que cada uno presenta. Y después tenemos el llamamiento de autos. Acá es donde el juez ya no escucha más a ninguna de las partes. El juez directamente ya empieza a evaluar todas las pruebas, a analizar todo bien el caso en profundidad. Acordémonos que la sustanciación de juicio ordinario también se puede llamar juicio de conocimiento. Y de esta manera podemos ver que acá va a tener un periodo de 30 días del llamamiento de auto hasta la sentencia. En la sentencia es cuando el juez ya directamente le pone fin al litigio, le pone fin al conflicto, con efecto de cosa juzgada. Es decir, no se puede volver a rediscutir. Y ahí es donde las partes pueden llegar a interponer recursos, ¿bien? Para tirar abajo la sentencia, como para poder llegar a corregir, para poder tratar de ir a segunda instancia, etc. Bien, eso más que nada sería todo el proceso en sí de la sustanciación del juicio ordinario, y de esta manera ya tendríamos lo que sería el proceso en sí. ¿Qué va a pasar? En el sumario va a ser exactamente igual, pero con plazos más acotados. Y en el sumarísimo va a ser con plazos más concentrados y se pueden llegar a eliminar algunas etapas procesales, por lo tanto es más corto todavía. Así que bueno, espero que le haya servido.